Hay monstruos que no se esconden bajo la cama. Se sientan a la mesa, rezan antes de comer y se llaman a sí mismos familia. La historia que les comparto hoy es, sin duda, una de las más difíciles que escucharán, una que me ha acompañado como una sombra alargada durante décadas, recordándome el precio de la inocencia perdida y la fuerza que nace del dolor más profundo. Me llamo María López García, tengo 82 años y más de medio siglo de silencio cargando sobre mis hombros, un silencio que a veces se siente como una cadena invisible, apretando mi pecho en las noches solitarias cuando el viento de Jalisco susurra secretos olvidados. Nací y he vivido toda mi vida en un pequeño pueblo de Jalisco, un lugar donde las colinas verdes se extienden como un manto eterno, donde el aire fresco de las montañas sopla fuerte en invierno, trayendo consigo un frío que penetra los huesos y obliga a las familias a reunirse alrededor del fogón, y donde los secretos de las familias se guardan con más celo que las tierras mismas, esas tierras áridas y fértiles que han visto generaciones nacer y morir bajo el mismo sol implacable. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal de Historias de Carmen. Aquí siempre encontrarás relatos llenos de emociones, recuerdos y aprendizajes que tocan el corazón. Suscríbete ahora y acompáñame en esta nueva historia. Muchos aquí me conocen simplemente como Doña María, la señora de cabello blanco que vende dulces de tamarindo y cocadas en el mercado los domingos, con una sonrisa que oculta las grietas del alma, sin faltar nunca a la misa de 6, donde inclino la cabeza en oración no solo por los vivos, sino por los fantasmas que aún me visitan en sueños. Pocos imaginan lo que llevo dentro desde mis 10 años, ese peso invisible que ha moldeado cada decisión, cada mirada, cada latido de mi corazón endurecido pero aún capaz de amar. Contar esto me conmueve profundamente, me revuelve las entrañas como una tormenta interna que amenaza con derrumbar las murallas que he construido con tanto esfuerzo. Por eso les pido que den me gusta al vídeo y se suscriban al canal para alegrarme con su apoyo, para sentir que mis palabras no caen en el vacío, sino que tocan corazones como el mío. También quiero charlar con ustedes en los comentarios, así que cuéntenme desde qué parte de México o del mundo están viendo este vídeo, porque en cada respuesta encuentro un hilo de conexión, un recordatorio de que no estoy sola en esta narrativa de supervivencia. Siento que es hora de contar mi historia, no por mí, este peso ya aprendí a llevarlo, a equilibrarlo en mis hombros encorvados por los años, como una carga familiar que se convierte en parte de uno mismo, sino por todas las niñas que, como yo, tuvieron su infancia robada por manos que deberían proteger, manos que en lugar de acariciar con ternura, dejan marcas invisibles que duelen más que cualquier golpe visible. Tal vez mi relato inspire a alguien a encontrar el valor para actuar antes de que el silencio se convierta en una prisión perpetua, una jaula de barrotes forjados en el miedo y la vergüenza, donde los días se estiran en una eternidad de qué pasaría si. Mi hogar en la infancia era una casa sencilla de adobe, pintada de blanco con manchas irregulares donde la lluvia había lavado el color, con un pequeño patio al frente donde mi madre ponía macetas con bugambilias que florecían en explosiones de rosa y magenta, atrayendo mariposas que danzaban como espíritus libres en los días soleados. Éramos una familia humilde, como tantas en nuestra región, luchando contra la tierra seca que a veces daba frutos y otras solo espinas, viviendo de lo que el campo nos concedía con generosidad caprichosa. Mi padre, Juan, trabajaba arduamente en los campos de agave, esas plantas espinosas que se erguían como guardianes silenciosos, saliendo antes del amanecer cuando el cielo aún era un velo negro salpicado de estrellas, y regresando cuando las estrellas ya brillaban de nuevo, con el cuerpo cubierto de polvo y el rostro marcado por el sol que no perdonaba. Mi madre, Carmen, además de cuidar la casa y a los hijos con una dedicación que parecía infinita, hacía tortillas y pan de dulce para vender en el vecindario, sus manos hábiles moldeando la masa con un ritmo casi musical, impregnando el aire con aromas que prometían calidez y hogar. Yo era la mayor de 3 hermanos, después de mí venían Pedro, 2 años menor, un niño travieso con ojos curiosos que siempre preguntaba por qué el mundo era como era, y Sofía, que apenas tenía 5 años, con rizos rebeldes y una risa que podía iluminar la habitación más oscura. Nuestra vida era simple, marcada por el trabajo duro que empezaba al alba y terminaba al atardecer, y por pequeños momentos felices que se grababan en el alma como tesoros. El aroma del pan saliendo del horno al atardecer, cálido y dulce como un abrazo. Las historias que mamá contaba antes de dormir,
tejidas con leyendas de espíritus y héroes que vencían la oscuridad. Los baños en el río en los días calurosos de verano, donde el agua fresca lavaba el sudor y las preocupaciones, y reíamos salpicándonos como si el mundo fuera un juego eterno. Éramos pobres, pero felices a nuestra manera, encontrando riqueza en las sonrisas compartidas y en la certeza de que, al final del día, nos teníamos unos a otros, hasta que la tragedia tocó nuestra puerta con un golpe sordo que reverberaría por generaciones. Era el 12 de mayo de 1957, un día que se grabó en mi memoria como una cicatriz ardiente, un punto de quiebre donde el antes y el después se dividieron con cruel precisión. El día amaneció gris, con nubes bajas que parecían presagiar lo inevitable, y una lluvia fina y constante que tamborileaba en el techo de lámina como dedos impacientes. Desperté temprano por el sonido de la tos de mi madre desde el cuarto de al lado, una tos que no era como las otras, no un simple resfriado de temporada, sino profunda, áspera, como si algo se desgarrara en su interior, un sonido que me heló la sangre y me hizo saltar de la cama con el corazón acelerado. Cuando entré a su habitación, la encontré acostada en la cama deshecha, con el rostro rojo de fiebre que brillaba como una fruta madura bajo el sol, y los labios con un tono extraño, azulado, que ahora se era cianosis, una señal ominosa de que el oxígeno huía de su cuerpo. «Mamá, ¿estás bien?», pregunté asustada, mi voz temblando como una hoja en el viento, acercándome con pasos vacilantes mientras el miedo se enredaba en mi estómago como una serpiente. Ella intentó sonreír, pero el esfuerzo pareció costarle mucho, sus ojos vidriosos luchando por enfocarse en mí, y con una voz ronca y débil respondió: «Es solo una gripa fuerte, mi amor, ya pasará, no te preocupes, ve a jugar con tus hermanos». Pero no pasó. A lo largo de la mañana, su condición empeoró rápido, la fiebre subía como una llama incontrolable, la respiración se volvía más difícil, entrecortada, como si cada inhalación fuera una batalla perdida. Mi padre, que no había ido al campo por la lluvia que convertía los caminos en lodazales traicioneros, decidió llevarla al hospital en Guadalajara, la ciudad más cercana con un centro médico que prometía esperanza en medio de la desesperación. «María, quedas a cargo de los pequeños hasta que vuelva», dijo, su voz grave y cargada de preocupación, mientras sus manos temblaban ligeramente al ajustar la cobija alrededor de ella. En esa época, mi abuelo paterno, don José López, vivía con nosotros, una presencia imponente que había llegado tras la muerte de mi abuela, unos 8 meses antes, trayendo consigo un aura de autoridad que llenaba la casa como un humo espeso. Era un hombre alto, de hombros anchos que hablaban de años de trabajo brutal, con manos callosas de años trabajando como capataz en ranchos donde el sol quemaba la piel y el sudor era moneda corriente. A sus 68 años, tenía un bigote gris bien recortado que le daba un aire de respeto forzado, y ojos fríos que parecían calcular todo, evaluando a las personas como si fueran ganado en una subasta. «Yo me encargo de los niños, Juan», dijo, poniendo una mano pesada en el hombro de mi padre, un gesto que pretendía ser reconfortante pero que siempre me parecía posesivo. «Lleva a Carmen y no te preocupes por nada aquí, yo mantengo el orden». Mi padre asintió, envolvió a mi madre en cobijas gruesas que olían a lana húmeda, y la llevó a la vieja camioneta que chirriaba bajo la lluvia. La última imagen que tengo de ella es su rostro pálido contra las cobijas oscuras, sus ojos encontrándose con los míos una última vez bajo la lluvia implacable que azotaba como lágrimas del cielo, y con una voz casi inaudible susurró: «Cuida a tus hermanos, María, pronto regreso», palabras que se volvieron una promesa imposible, un eco que aún resuena en mis noches de insomnio. El día pasó lento, cada minuto estirándose como una eternidad de ansiedad, con la lluvia golpeando el techo en un ritmo monótono que amplificaba mi inquietud. Intenté mantener la rutina para mis hermanos, preparando comida sencilla como mamá me había enseñado, un guiso de frijoles con tortillas calientes que no tenían su toque mágico, e inventando juegos para distraerlos, como contar historias de fantasmas que ahora me parecen irónicos dada la oscuridad que se cernía. Mi abuelo se quedó en el patio, fumando su pipa con bocanadas lentas que llenaban el aire de un humo acre, observando la lluvia como si pudiera controlarla con su mirada. De vez en cuando entraba para ver que estuviéramos bien, su voz gruñona preguntando si necesitábamos algo, pero pronto volvía a su silencio vigilante, un silencio que me ponía los nervios de punta.
Al oscurecer, mi preocupación crecía como una enredadera salvaje, estrangulando mis pensamientos. ¿Dónde estaba papá? ¿Por qué no volvían? La lluvia habría empeorado los caminos, convirtiéndolos en ríos de lodo que engullían ruedas y esperanzas, pensé, mientras el viento aullaba fuera como un lamento. Acosté a mis hermanos. Pedro, entendiendo que algo grave pasaba, tardó en dormirse, sus ojos grandes preguntando sin palabras. Sofía, demasiado pequeña, se durmió tras un cuento que inventé sobre princesas valientes, su respiración suave un contraste con el caos en mi mente. Cerca de las 9, escuché ruedas en el lodo del patio, un sonido que me hizo correr a la ventana con el corazón desbocado, con la esperanza de ver a mi madre regresando, pero era solo mi padre, empapado hasta los huesos, solo, su silueta bajo la lluvia como un fantasma derrotado. Sus ojos rojos e hinchados, su cuerpo encorvado que normalmente se erguía con orgullo, me dijeron todo antes de que hablara. ¿Dónde está mamá?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta, mi voz un hilo frágil en la tormenta. Tu madre, comenzó, pero su voz se quebró como una rama seca, tragando saliva antes de continuar. Carmen no resistió, hija. Era neumonía avanzada. El doctor dijo que no había nada que hacer, que su cuerpo ya estaba demasiado debilitado. El mundo se derrumbó en ese instante, un colapso silencioso que me dejó sin aliento, como si el aire mismo se hubiera solidificado en mi pecho. ¿Cómo podía ser? Mamá estaba allí esa mañana, intentando sonreír a pesar de la fiebre, su mano tibia aún en la mía cuando la besé antes de que se fueran. Mi padre me abrazó, sus ropas mojadas empapando mi vestido, pero apenas lo noté, perdida en un mar de gris que amenazaba con ahogarme. Permanecimos así por lo que parecieron horas, compartiendo un dolor que las palabras no podían expresar, solo el latido compartido de corazones rotos. Mi abuelo observaba desde la puerta de la cocina, impasible como una estatua de piedra, su expresión un chanjín como si la muerte fuera solo otro evento en su larga vida. Los preparativos para el velorio ya están en marcha, dijo mi padre, alejándose un poco, su voz ronca por el llanto contenido. Mañana la traigo a casa. Sé fuerte, María, por los pequeños, ellos te necesitan más que nunca. Asentí, tragándome el llanto que subía como bilis. Siempre fui la hija responsable, la que ayudaba en todo, y ahora debía serlo más, una roca en medio del torrente. Ve a descansar, hijo, dijo mi abuelo. El viaje fue largo, mañana será difícil. Yo vigilo a los niños con María. Mi padre, agotado, fue a su cuarto, y el sonido de su llanto ahogado atravesó las paredes delgadas, un lamento que me partía el alma. Me quedé en la sala, sentada a la mesa, mirando la nada mientras la lluvia seguía cayendo fuera, como si el cielo llorara por lo que se había perdido. Mi abuelo se sentó frente a mí, sirviéndose un vaso de tequila de la botella que guardábamos para visitas especiales, el líquido ámbar reflejando la luz tenue de la lámpara. Toma un trago, dijo, ofreciéndomelo con una mano que temblaba ligeramente. Adormece el dolor, lo hace más tolerable en noches como esta. Dudé, nunca había bebido, y sabía que a mamá no le gustaría, su voz en mi cabeza advirtiéndome sobre los vicios de los hombres. Pero ella ya no estaba, y el dolor en mi pecho parecía un vacío que me tragaría entero. Tomé un sorbo pequeño, la bebida quemó mi garganta como fuego líquido, haciendo que mis ojos lagrimearan aún más, mezclando lágrimas con el ardor. Tomé otro, más grande, buscando el olvido que prometía. Eso es, murmuró mi abuelo, rellenando el vaso con un gesto lento. La vida es dura, María, mejor aprenderlo pronto, antes de que te rompa sin aviso. No sé cuántos tragos tomé esa noche, cada uno disolviendo un poco más mi realidad. El mundo se volvió borroso, mis pensamientos confusos como un remolino de hojas en el viento. En algún momento, mi abuelo me ayudó a levantarme, su voz extrañamente suave. Ven, te ayudo a acostarte, no puedes quedarte aquí toda la noche. Pero no me llevó al cuarto que compartía con Sofía, sino al suyo, en la parte trasera de la casa, un espacio oscuro y cargado con el olor a tabaco viejo. En mi confusión y tristeza, no cuestioné, quizás pensando que era mejor no molestar a mi hermanita con mi llanto descontrolado. Lo que pasó después quedó enterrado en lo más oscuro de mi memoria por años, fragmentos que emergen como pesadillas, manos ásperas donde no deberían estar,
dolor agudo que me cortaba como un cuchillo, súplicas ignoradas que salían de mi garganta como susurros rotos, el peso de un cuerpo grande sobre el mío, demasiado pequeño para resistir, el olor a tequila y tabaco mezclado con aliento caliente en mi cara, palabras susurradas que aún me atormentan en las noches de insomnio. Ahora tú eres la mujer de la casa, y esto es lo que las mujeres hacen. Desperté al amanecer, de vuelta en mi cuarto, junto a Sofía que dormía plácidamente, ignorante de la tormenta que había azotado nuestra vida. Por un instante, pensé que todo había sido una pesadilla cruel, un producto de la fiebre y el grif, pero el dolor físico que palpitaba en mi cuerpo, las marcas rojizas en mis brazos como huellas de dedos acusadores, la mancha de sangre en la sábana que me hacía sentir sucia y rota, me confirmaron que era real, todo era real. Mi madre estaba muerta, y ese mismo día perdí mi inocencia, mi infancia, mi confianza en el mundo, un mundo que de repente se revelaba como un lugar de sombras donde los monstruos vestían rostros familiares. Algo en mí se cerró entonces, una puerta de hierro cayó sobre mis emociones, encerrando el terror y la vergüenza en un compartimento profundo donde nadie pudiera verlo. Me levanté con cuidado para no despertar a Sofía, cambié mi ropa con manos temblorosas, lavé mi cara en la palangana de agua fría que manteníamos en el cuarto, el agua helada un shock que me ayudaba a fingir normalidad, y me miré en el pequeño espejo de la pared, viendo a una persona diferente, el rostro de una niña de 10 años, pero con ojos que habían envejecido décadas en una sola noche, ojos que ahora conocían el mal en su forma más íntima. Salí a la cocina para preparar el desayuno como hacía mamá, el acto mecánico de encender el fogón y moldear tortillas un ancla en el caos. Era el día de su velorio y sabía que pronto la casa estaría llena de vecinos y parientes con sus condolencias murmuradas y platos de comida que no podría tragar. La normalidad era mi único refugio, lo único que me impedía derrumbarme completamente en un mar de lágrimas y gritos contenidos. Mi padre ya estaba de pie, los ojos hinchados por una noche de llanto, el rostro marcado por líneas profundas que no estaban allí el día anterior. Me abrazó nuevamente, su olor a tierra húmeda y sudor un recordatorio de su fuerza quebrada, y necesité toda mi fuerza recién descubierta para no deshacerme en su abrazo, para no gritar la verdad sobre lo que había sucedido en la oscuridad. Voy a buscar a tu madre ahora, dijo, la voz ronca como grava, cuida de los pequeños cuando despierten, sé que puedes, eres mi niña fuerte. Asentí mecánicamente, el rol de cuidadora convirtiéndose en mi armadura, porque ¿quién me creería? ¿Quién se pondría contra la palabra de un hombre respetado como mi abuelo? ¿Y cómo podría yo traer más dolor a mi padre que acababa de perder al amor de su vida, el pilar de nuestra familia? Así comenzó mi largo invierno de silencio, el día en que perdí a mi madre y mucho más, aprendiendo de la manera más cruel que el mundo no es un lugar seguro, especialmente para una niña vulnerable, el día en que aprendí que a veces los monstruos tienen nuestra propia sangre y caminan entre nosotros con máscaras de normalidad, y me quedé en silencio por tanto tiempo que casi olvidé cómo era tener voz, hasta que algo sucedió que lo cambió todo, un giro del destino que rompería las cadenas. Pero esa es historia para nuestro próximo encuentro, una que aún me hace temblar al recordarla. Los días que siguieron al entierro de mi madre pasaron como una niebla densa sobre los campos en el invierno jalisciense, una bruma fría que borraba los contornos del mundo y hacía que cada movimiento se sintiera pesado, y real. El velorio fue un borrón de rostros conocidos que se fundían en una masa gris, abrazos que no lograban calentarme el alma congelada, y palabras de consuelo que rebotaban en mis oídos como ecos vacíos, sin penetrar el muro de grif que me rodeaba. Solo recuerdo el ataúd simple de madera clara, colocado en la sala principal con velas parpadeando a su alrededor, el rostro de mamá demasiado sereno, como una muñeca de cera fría, no la mujer vibrante que cantaba mientras amasaba la masa para las tortillas, su voz llenando la casa con melodías alegres que ahora solo existían en mi memoria. Como sostuve firme las manos de mis hermanos durante todo el tiempo, Pedro con sus 8 años entendiendo lo suficiente para llorar sin parar, sus sollozos un sonido que me partía el corazón en pedazos, y Sofía demasiado pequeña para comprender la finality, preguntando repetidamente con su voz inocente cuándo mamá despertaría. Cada pregunta un cuchillo que se retorcía en mi pecho, recordándome la injusticia de un mundo que robaba madres a niños que aún las necesitaban. En nuestra pequeña comunidad, el luto tenía sus propios rituales,
tradiciones arraigadas en el tiempo que ofrecían estructura en el caos. Las mujeres tomaron la cocina, llenando nuestra despensa con comida que duraría semanas, tortillas hechas a mano con maíz fresco, pan dulce esponjoso, chiles en escabeche picantes, chorizo ahumado, queso fresco que se desmoronaba al toque. Un gesto de solidaridad que hablaba de la red invisible que unía a las familias en tiempos de pérdida. Los hombres se turnaban para ayudar a mi padre en el campo, sabiendo que no tendría fuerzas para hacerlo solo en los primeros tiempos, sus manos callosas trabajando la tierra mientras murmuraban oraciones por el alma de Carmen. La solidaridad era el único consuelo tangible en aquellos días, un bálsamo temporal contra el vacío que se había abierto en nuestra casa. Pero las visitas fueron disminuyendo gradual. Personas volvieron a sus rutinas diarias, dejando atrás el dolor ajeno para lidiar con el propio. Una semana después del entierro, éramos nuevamente solo nosotros, un padre devastado por la pérdida, con ojos que parecían hundidos en sombras perpetuas, 3 niños huérfanos de madre que buscaban en vano su presencia en cada esquina, y un abuelo cuyos ojos ahora me seguían por la casa como un depredador al acecho. Una mirada que me hacía encogerme y aceleraba mi pulso con terror silencioso. Mi padre, consumido por su propio dolor que lo envolvía como una capa pesada, apenas notaba lo que sucedía a su alrededor, salía antes del amanecer y volvía al anochecer, cayendo exhausto en la cama sin energía para nada más. Creo que el trabajo era su única escapatoria, la única forma de soportar la ausencia de mi madre. Tal vez creía que si se cansaba lo suficiente no soñaría con ella por la noche, con su risa o su toque que ya no volverían. «Estás siendo una buena niña, María», me decía a veces, pasando la mano por mi cabello con un gesto ausente. «Tu madre estaría orgullosa de cómo ayudas, eres el pilar ahora». Aquellas palabras deberían reconfortar, pero me causaban un dolor profundo que se enredaba en mi garganta. Si él supiera lo que ocurría cuando se ausentaba, cuando la casa se volvía un territorio de miedo, aún me miraría con ese orgullo en los ojos, o se rompería como yo me sentía rota. Asumí las responsabilidades de la casa como pude, despertaba temprano para preparar el desayuno con manos que aún temblaban, ayudaba a mis hermanos a vestirse para la escuela rural que quedaba a 2 kilómetros de casa, caminando por senderos polvorientos que ahora se sentían más largos y solitarios, lavaba ropa en la pila de piedra con agua fría que entumecía mis dedos. Cocinaba lo que había aprendido con mamá, mis manos pequeñas intentaban recrear sus gestos fluidos pero todo salía diferente. Los frijoles nunca tenían el mismo sabor sazonado con amor, el pan no crecía de la misma forma esponjosa, la ropa no quedaba tan blanca como cuando ella la frotaba con vigor. Cada fracaso era un recordatorio doloroso de su ausencia, un pinchazo que me hacía morderme el labio para no llorar delante de los pequeños. Por la noche, cuando todos dormían, yo lloraba silenciosamente en la almohada, ahogando los sollozos para no despertar a Sofía que dormía a mi lado, su respiración inocente un contraste cruel con mi tormento. Lloraba por mamá, por mí, por el peso de responsabilidades demasiado grandes para hombros tan pequeños, pero principalmente lloraba por el terror que crecía en mi pecho como una planta venenosa, cada vez que me quedaba sola con mi abuelo, un miedo que me robaba el sueño y me dejaba con Audras profundas. Después de aquella primera noche, él se volvió más cuidadoso, más metódico, como un cazador que planea su trampa con paciencia, esperando los momentos en que mi padre salía para resolver algún asunto en el pueblo, cuando mis hermanos estaban en la escuela o jugando con los vecinos en los campos cercanos. Siempre había una excusa para llamarme a su cuarto, al granero de herramientas donde el aire era espeso con olor a madera y aceite, o incluso a la orilla del arroyo que cruzaba nuestra propiedad, donde el agua murmuraba como un testigo mudo. «Ven a ayudarme aquí, María», decía con su voz áspera que no permitía negativa, y yo iba, el cuerpo tembloroso, sabiendo lo que me esperaba pero incapaz de huir. ¿Qué opción tenía una niña de 10 años en una época en que los niños no tenían voz, en que la palabra de un adulto, especialmente de un hombre respetado en la comunidad, era ley incuestionable? ¿Un decreto que no se desafiaba sin consecuencias? Él siempre usaba las mismas palabras después, un ritual de manipulación que se grababa en mi mente. «Esto queda entre nosotros, tu padre ya tiene suficientes problemas, no quieres causarle más sufrimiento, ¿verdad?». Y así me silenciaba, usando mi amor por mi padre como arma contra mí,
un juego cruel que yo en mi inocencia no podía combatir, creyendo realmente que contar la verdad mataría a mi padre de pena, que sería mi culpa si nuestra familia ya fragilizada por la pérdida de mamá se desintegraba completamente en pedazos irrecuperables. Los meses se arrastraron en esta pesadilla continua, un ciclo de miedo y disimulo que me envejecía por dentro. El invierno llegó con toda su fuerza, trayendo heladas que blanqueaban los campos por la mañana como un manto de escarcha mortal, y noches tan frías que podíamos ver nuestra respiración dentro de la casa, condensándose en nubes blancas que desaparecían como esperanzas fugaces. En los días de norte, cuando el viento cortante parecía penetrar hasta los huesos, casi agradecía por el frío que me permitía usar varias capas de ropa, creando una barrera más entre mi cuerpo y las manos que me violaban con una regularidad que me dejaba entumecida. Con el tiempo, aprendí a ausentarme mentalmente durante aquellos momentos. Mientras mi cuerpo estaba atrapado allí en la oscuridad, mi mente huía lejos a las historias que mamá contaba, a los campos verdes donde solíamos recoger flores en primavera, pétalos suaves que contrastaban con la rudeza del presente, a un futuro distante donde yo sería lo suficientemente grande para huir de allí con mis hermanos, un sueño que me mantenía viva. Era una forma de supervivencia, una disociación que me permitía soportar lo insoportable, un escudo invisible contra la degradación. En agosto de aquel año, cuando cumplí 11 años, me di cuenta con horror que mi cuerpo comenzaba a cambiar. Pequeños botones dolorosos aparecieron en mi pecho anunciando una pubertad precoz que solo empeoraba mi situación. Un desarrollo que me hacía sentir traicionada por mi propio cuerpo. Mi abuelo notó estos cambios con un interés que me llenaba de náusea, un brillo en sus ojos que me hacía querer desaparecer en la tierra. «Ya te estás volviendo señorita, ¿eh?», comentó un día, sus ojos recorriendo mi cuerpo de una forma que me hizo querer desaparecer, su voz cargada de una insinuación que me revolvía el estómago. Intenté esconder los cambios como pude, usaba ropa holgada que colgaba como sacos, encogía los hombros para minimizar mi silueta, me vendaba bajo las camisas con tiras de tela robadas, todo para parecer más pequeña, menos visible, menos deseable a sus ojos, pero era inútil, como tratar de detener el río con las manos. Aquel verano comenzamos a recibir visitas frecuentes de una tía lejana de mi padre, doña Rosa, una señora viuda de unos 50 años que vivía en el pueblo, una mujer de ojos atentos y manos trabajadas que traía pan dulce y dulces para nosotros, y observaba nuestra situación con una perspicacia que me ponía nerviosa. «Esta niña está demasiado delgada», comentó una vez a mi padre, su voz preocupada mientras me escrutaba, «y esos ojos parecen los de alguien mucho mayor, como si cargara el peso del mundo». Fue la primera vez que alguien notó algo, una chispa de esperanza que se mezclaba con pánico puro. Parte de mí quería que ella descubriera todo, que llevara ese secreto pesado lejos de mí y lo expusiera a la luz. Otra parte temblaba de miedo ante las consecuencias, la posibilidad de no ser creída, de causar una tormenta en la familia que ya estaba al borde del abismo. Mi abuelo percibió el peligro que doña Rosa representaba, se volvió más cauteloso cuando ella estaba cerca, tratándome con una distancia calculada que podría pasar por respeto, pero sus ojos enviaban mensajes claros de amenaza. Nadie me creería, no tenía otra opción que callarme, un silencioso recordatorio de mi impotencia. A medida que pasaba el tiempo, desarrollé pequeños actos de resistencia, pequeñas rebeliones que probablemente pasaban desapercibidas para los demás pero que para mí representaban batallas importantes en la guerra silenciosa que libraba contra mi propio terror. Comencé a dormir con unas tijeras bajo la almohada, frías y afiladas como un talismán de protección. Empecé a despertar antes que todos para cerrar con llave la puerta del cuarto que compartía con Sofía, un clic que me daba una ilusión de seguridad. Inventaba enfermedades cuando me quedaría sola con él, dolores de estómago o fiebres fingidas que a veces funcionaban. Pero mi mejor arma era el silencio, no el silencio de la víctima resignada, sino el del observador astuto. Aprendí a leer las señales, a prever sus movimientos, a anticipar sus humores por la forma en que fruncía el ceño o fumaba su pipa más rápido. Sabía cuándo sería más seguro estar cerca de otras personas, cuándo era mejor esconderme en el desván del granero. Un escondite que descubrí por casualidad y que él nunca encontró, un espacio polvoriento lleno de telarañas donde me acurrucaba con él. Corazón latiendo fuerte, esperando que pasara el peligro. En marzo de 1958,
Casi un año después de la muerte de mi madre, ocurrió algo que cambiaría el curso de nuestra historia familiar para siempre, un evento que aún me hace sentir un remolino de emociones contradictorias: alivio, culpa, liberación. Era un sábado, lo recuerdo con claridad cristalina. Mi padre había ido al pueblo a vender algunos productos de nuestra pequeña huerta, frutas maduras y verduras que cultivábamos con esfuerzo, y comprar provisiones para la semana. Pedro y Sofía estaban en casa de vecinos, participando en una fiesta de cumpleaños con risas y juegos que yo envidiaba desde lejos. Yo estaba sola en casa con mi abuelo, limpiando el fogón con un trapo áspero, las cenizas pegándose a mi piel como un recordatorio de la destrucción, cuando apareció en la puerta de la cocina, su silueta bloqueando la luz. «Ven acá, María», ordenó con aquel tono que no admitía negativas, una voz que me helaba la sangre. Mi corazón se aceleró, conocía bien ese tono, esa mirada hambrienta que me hacía sentir como presa, pero aquel día algo dentro de mí se rebeló. Tal vez fuera el desgaste de casi un año viviendo en aquel infierno, tal vez fuera el recuerdo de mi madre que parecía particularmente vívido aquella mañana, su voz en mi cabeza diciéndome que fuera fuerte. Tal vez fuera simplemente que mi vaso de tolerancia había rebosado hasta el borde. «No puedo ahora», respondí sin mirarlo, continuando a frotar las cenizas del fogón con más fuerza de la necesaria, mis manos temblando pero decididas. Pareció aturdido por un instante, nunca antes lo había desobedecido directamente, pero la sorpresa pronto dio lugar a la ira. Cruzó la cocina en 3 zancadas largas, agarró mi brazo con suficiente fuerza como para dejar marcas púrpuras, y comenzó a arrastrarme hacia su cuarto, su aliento caliente en mi oído. «¿Quién te crees que eres para responderme así?», gruñó entre dientes. «¿Olvidaste quién manda aquí mientras tu padre no está?». Luché tratando de soltarme, arañando su piel con uñas cortas, pateando con toda la fuerza de mi cuerpo pequeño. Era inútil contra su fuerza de hombre adulto, pero seguí resistiendo. Algo se había roto dentro de mí. Si iba a suceder de todos modos, al menos no sería sumisa esta vez. Al menos dejaría una marca en él como él la había dejado en mí. Fue entonces cuando oímos el sonido de ruedas en el patio, un chirrido de llantas en el lodo que cortó el aire como un salvavidas. Mi abuelo se congeló, aún sosteniendo mi brazo con fuerza brutal. No esperábamos a nadie a esa hora, el mundo parecía haberse detenido. Me soltó abruptly, empujándome contra el fogón con un golpe que me dejó sin aliento. «Ve a ver quién es y ni una palabra sobre esto. ¿Entendido?», siseó, su rostro rojo de furia contenida. Corrí a la ventana, el corazón desbocado, y allí estaba la camioneta de mi padre, volviendo antes de lo previsto. Su color rojo descolorido nunca me había parecido tan hermoso, un faro en la oscuridad. Mi abuelo desapareció rápidamente hacia su cuarto, y yo intenté componer mi apariencia antes de que mi padre entrara, alisando el delantal arrugado, arreglando el cabello revuelto, respirando profundo para contener las lágrimas que amenazaban con caer como una cascada. Mi padre entró trayendo un saco de provisiones y un pequeño paquete envuelto en papel marrón que descubrí después era un trozo de tela para que yo me hiciera un vestido nuevo, un gesto de cariño que contrastaba con el horror reciente. Su rostro, normalmente marcado por la tristeza desde la muerte de mamá, parecía un poco más ligero aquel día, quizás por un buen negocio en el mercado. «Regresé antes», explicó colocando las compras sobre la mesa. «La tormenta se acerca. Pensé que era mejor no arriesgarme a quedar atrapado en el camino. De hecho, nubes oscuras se acumulaban en el horizonte, anunciando una de esas tormentas de verano que transformaban los caminos de tierra en lodazales intransitables». Ayudé a guardar las compras, tratando de actuar normalmente, pero mi brazo palpitaba donde mi abuelo lo había apretado, y mi corazón aún latía descompasado por el enfrentamiento interrumpido. Mi padre me observaba con atención mientras organizábamos todo. En un momento su mano tocó mi brazo exactamente en el punto de las marcas rojas dejadas por los dedos de mi abuelo. Retrocedí instintivamente con un gemido de dolor que no pude contener. «¿Qué tienes en el brazo, María?», preguntó frunciendo el ceño, su voz llena de preocupación genuina. «Nada», respondí rápidamente. «Me golpeé cuando estaba limpiando debajo de la mesa, no es nada grave». No pareció convencido, sus ojos tan parecidos a los míos, los mismos que vi tantas veces en el espejo envejecer prematuramente, estudiaron mi rostro por un largo momento. «¿Hay algo pasando que debería saber?», preguntó finalmente,
Su voz suave pero firme, un hilo de sospecha en su tono. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Era mi oportunidad de contarlo todo, de acabar con esa pesadilla que me consumía, pero el miedo al descrédito, las consecuencias, la posibilidad de destruir lo que quedaba de nuestra familia me paralizó como una parálisis helada. No, papá, mentí bajando los ojos para que él no viera la verdad en ellos. Todo está bien, solo estoy cansada. Suspiró, no pareciendo en absoluto convencido, pero no insistió. En lugar de eso acarició brevemente mi cabello antes de ir a ver dónde estaba mi abuelo. Los primeros truenos comenzaron a sonar a lo lejos, anunciando la tormenta inminente. Dentro de mí otra tormenta se formaba, hecha de culpa por no haber aprovechado esa oportunidad, de alivio por haber escapado esa vez, y de un nuevo sentimiento que tardé en reconocer. Esperanza. Mi padre había notado algo, había hecho preguntas, tal vez solo. Tal vez no todo estuviera perdido. Lo que no sabía en ese momento era que la verdadera tormenta en nuestra familia apenas comenzaba a formarse en el horizonte, a punto de desatarse con una fuerza que cambiaría nuestras vidas para siempre, una fuerza nacida del amor protector y la raya contenida. La tormenta que se formaba aquella tarde de marzo de 1958 no era solo la que oscurecía el horizonte con nubes negras y relámpagos distantes, había otra más densa y cargada formándose dentro de las paredes de nuestra casa, un remolino de emociones reprimidas que amenazaba con arrasar todo a su paso. Los días que siguieron al incidente en la cocina fueron de una tensión casi palpable. El aire en la casa se sentía espeso, cargado de electricidad como antes de un rayo. Mi abuelo por primera vez parecía cauteloso a mi alrededor, lanzándome miradas que mezclaban amenaza y recelo, como un animal acorralado que sabe que ha perdido ventaja. Mi padre por su parte nos observaba con atención renovada, como si hubiera despertado de un largo trance de luto que lo había cegado. Algo había cambiado en el comportamiento de mi padre. Empezaba a llegar más temprano del campo, con el sol aún alto, a hacer preguntas sobre nuestro día, a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos en su niebla de dolor. A veces lo encontraba observándome con una expresión interrogativa, como si intentara descifrar un enigma escrito en mi rostro. Otras veces lo sorprendía en discusiones susurradas con mi abuelo, conversaciones que cesaban abruptly cuando yo entraba en la habitación, dejando un silencio incómodo que me hacía erizar la piel. La rutina de la casa seguía su curso aparente. Yo continuaba cuidando del hogar y de mis hermanos, cocinando comidas simples que ahora sabían a cenizas en mi boca, lavando con vigor para distraerme, cosiendo ropa rasgada con puntadas desiguales, pero algo sutil había cambiado en la dinámica familiar. Las oportunidades que mi abuelo encontraba para quedarse a solas conmigo disminuyeron drásticamente, no por falta de intentos de su parte, sino porque mi padre parecía estar siempre cerca en los momentos críticos, apareciendo inesperadamente cuando menos se esperaba, como un guardián silencioso que intuía el peligro sin palabras. En una noche particularmente fría de abril, cuando el otoño ya pintaba las hojas de los árboles de rojo y dorado, como un fuego que consumía el paisaje, ocurrió lo que yo secretamente temía y esperaba, un clímax que se había estado construyendo como una ola gigante. Mis hermanos ya estaban dormidos, sus respiraciones tranquilas un oasis en la tensión, y yo terminaba de lavar los platos de la cena, la cocina iluminada apenas por la lámpara de petróleo colgada en el centro, parpadeando con un brillo anaranjado que escapaba por la puerta del fogón. El sonido de los grillos y el aullido distante de un perro eran los únicos ruidos además del frotar monótono del trapo contra los platos, un ritmo que me hipnotizaba temporalmente. Mi abuelo entró en la cocina sigilosamente, con aquel andar pesado pero silencioso que yo había aprendido a reconocer y a temer, como el paso de un lobo en la oscuridad. Mi padre había salido para revisar un ruido en el granero donde guardábamos las herramientas, o al menos eso fue lo que dijo. En retrospectiva me doy cuenta de que era una trampa cuidadosamente planeada, un señuelo para probar las aguas. ¿Estás sola, María? La voz de mi abuelo sonó baja y ronca detrás de mí, el familiar escalofrío de pavor recorrió mi espalda como una corriente eléctrica. Asentí sin voltearme, mis manos continuando mecánicamente el trabajo de secar los platos como si nada estuviera pasando, como si pudiera esconderme en la normalidad de la tarea cotidiana. Hace tiempo que no tenemos un momento a solas, continuó acercándose, pude sentir su aliento mezcla de tabaco y tequila en mi nuca,
un olor que me provocaba náuseas instantáneas. ¿Tu padre anda muy pegado últimamente? No. Sus manos pesadas se posaron en mis pequeños hombros, y sentí mis piernas flaquear. Ya sabía lo que vendría después, la misma pesadilla que se repetía desde hacía casi un año. Cerré los ojos con fuerza, buscando aquel lugar distante en mi mente donde solía refugiarme, un prado imaginario donde el sol brillaba sin sombras. ¿Qué está pasando aquí? La voz de mi padre, cortante como nunca antes la había oído, rompió el silencio como un trueno cercano. Abrí los ojos para verlo parado en la puerta de la cocina, una expresión que mezclaba incredulidad y furia creciente en su rostro normalmente gentil, sus puños cerrados a los lados. Mi abuelo retiró las manos de mis hombros como si hubieran sido quemadas, dando un paso atrás con un tropiezo torpe. Nada, hijo, respondió con falsa casualidad, su voz intentando sonar inocente pero traicionada por un temblor. Solo estaba conversando con la niña sobre el día. Conversando, la voz de mi padre era baja, contenida, pero sus ojos ardían con una intensidad que me asustaba y aliviaba a partes iguales. No fue eso lo que me pareció, parecía algo más, algo equivocado. Un silencio denso descendió sobre la cocina, roto solo por el crepitar de la leña en el fogón. Yo permanecía congelada, el plato medio seco aún en mis manos, incapaz de moverme o hablar. Había imaginado este momento, el momento en que mi secreto sería revelado cientos de v. ¿Qué estaba sucediendo? No conseguía emitir un solo sonido, el miedo me había paralizado la lengua. Ve a tu cuarto, María, ordenó mi padre sin desviar los ojos de mi abuelo, su tono firme como una orden militar. Dudé por un instante, dividida entre el alivio de poder escapar y el miedo de lo que sucedería cuando saliera, de dejar a mi padre solo con el monstruo. Ve, repitió esta vez con más firmeza. Solté el plato y el trapo y pasé rápidamente junto a mi padre en dirección al pasillo que llevaba a los dormitorios, pero en vez de ir a mi cuarto me detuve en la oscuridad del pasillo, el corazón martillando tan fuerte que temía que pudieran oírlo, un pulso frenético que ecoaba en mis oídos. ¿Qué estabas haciendo con mi hija? La voz de mi padre sonó nuevamente. Ahora que pensaba que yo estaba lejos, ya te dije, solo estábamos conversando, respondió mi abuelo, pero su voz tenía un temblor sutil que nunca le había oído antes, una grieta en su armadura. ¿Te estás imaginando cosas? Intentó, pero mi padre no cedió. Lo estoy. La voz de mi padre adquirió un tono peligroso, bajo y amenazante. Llevo semanas observándolos a ustedes dos, las marcas en sus brazos, la manera como se encoge cuando te acercas, las pesadillas por la noche. ¿Crees que soy ciego o estúpido? Es una niña, por Dios. Es una niña torpe, siempre se está lastimando, y en cuanto a las pesadillas, perdió a su madre, es normal, replicó mi abuelo, su voz defensiva. No me tomes por idiota. La voz de mi padre explotó, haciéndome encoger en la oscuridad del pasillo. Anoche me quedé despierto fingiendo dormir, te vi intentando entrar a su cuarto, te vi insistiendo incluso cuando ella dijo que estaba enferma. Un silencio aturdido siguió a aquellas palabras. Entonces mi padre había visto, había notado, no estaba tan ajeno como yo pensaba. Una ola de alivio me recorrió seguida inmediatamente por el terror de lo que vendría después. No entiendes. La voz de mi abuelo sonó conciliadora, intentando manipular. La niña confunde las cosas, necesita una figura materna y como no la tiene, a veces malinterpreta. ¡Cállate! Mi padre gritó y escuché el sonido de algo rompiéndose, un plato tal vez o una taza. No te atrevas a insinuar que mi hija está mintiendo. No hice nada que ella no quisiera. La voz de mi abuelo adoptó un tono más desafiante. Se me ha estado insinuando durante meses, ofreciéndose. Es mujer antes de tiempo, igual que su madre. El sonido que siguió fue como un trueno dentro de la cocina, el impacto de un puño contra carne, oí un gruñido de dolor y el ruido de muebles siendo arrastrados, objetos cayendo en un caos de vidrio y madera. Estaban peleando. Nunca más hables así de mi esposa o de mi hija, rugió la voz de mi padre. El sonido de la pelea aumentó, me tapé los oídos aterrorizada pero no conseguí bloquear el ruido, vidrio rompiéndose, madera crujiendo, gruñidos de dolor y esfuerzo. Entonces un golpe particularmente fuerte seguido de un silencio súbito que me heló la sangre. Corrí de regreso a la puerta de la cocina, movida por el pánico. La escena que encontré quedará grabada para siempre en mi memoria como una fotografía en blanco y negro. Mi padre de pie,
jadeando con los puños sangrando, gotas rojas salpicando el suelo, mi abuelo caído en el suelo de tierra apisonada, inmóvil, una mancha de sangre extendiéndose bajo su cabeza donde había golpeado la esquina del fogón con un crack seco. «Papá». Mi voz salió como un susurro roto, mi padre se volvió hacia mí, el rostro transformado por el shock y la comprensión de lo que acababa de ocurrir. Por un instante pareció no reconocerme, como si mirara a través de mí hacia algún punto distante en el horizonte de su conciencia. Luego su mirada se aclaró. «María», dijo la voz quebrada, «te dije que fueras a tu cuarto». «Él está». No pude completar la pregunta. Mi padre se arrodilló junto a mi abuelo, verificando el pulso en su cuello con dedos temblorosos. Después de un largo momento asintió gravemente. «Ve a despertar a Pedro», ordenó adoptando un tono práctico que contrastaba con el caos a nuestro alrededor. «Dile que no oyeron nada, que estaban dormidos. ¿Entiendes? No importa lo que pase, ustedes no vieron ni oyeron nada». Asentí aterrorizada pero extrañamente aliviada. Mi abuelo estaba muerto, la pesadilla había terminado, pero otra diferente estaba apenas comenzando, una de secretos y consecuencias. «Y María», añadió mi padre sujetando mis hombros y mirándome directamente a los ojos con una intensidad que me marcó. «Un día cuando seas mayor te preguntaré qué sucedió realmente en esta casa, y ese día quiero que me cuentes todo, pero no hoy, hoy no viste nada. ¿Prometes?» «Lo prometo, papá», respondí con una madurez más allá de mis años, sellando un pacto silencioso. Las horas siguientes fueron un borrón confuso de actividad frenética. Recuerdo despertar a Pedro, susurrarle la versión oficial que no oímos nada, que estábamos dormidos, su rostro confundido pero obediente. Recuerdo volver a mi cuarto y abrazar a Sofía que por gracia divina dormía profundamente a través de todo el caos, su calidez un ancla en la tormenta. Recuerdo el sonido de caballos y voces en medio de la noche, de lámparas atravesando las rendijas de la ventana como dedos luminosos, de hombres entrando y saliendo de nuestra casa. El comisario, un hombre corpulento de bigote espeso haciendo preguntas en voz baja. El doctor del pueblo examinando el cuerpo de mi abuelo allí mismo en la cocina antes de que se lo llevaran. Su veredicto un murmullo. «Fue un accidente, Juan. Cualquiera puede ver que el viejo resbaló y se golpeó la cabeza. Podría haberle pasado a cualquiera, más aún después de unas copas de tequila». Tal vez el comisario realmente lo creyera así, o tal vez simplemente no quisiera involucrarse en problemas entre padre e hijo en una comunidad pequeña donde todos se conocían y los secretos se guardaban para preservar la paz frágil. De cualquier forma, la versión oficial quedó establecida. José López, 69 años, había tropezado en estado de embriaguez, golpeado su cabeza en la esquina del fogón y fallecido instantáneamente. Un triste accidente doméstico que nadie cuestionó, nadie sospechó, o si sospecharon prefirieron mantener el silencio, respetando el dolor de una familia ya marcada por la tragedia reciente de la pérdida de mi madre. El velorio fue breve y escasamente frecuentado, pocos habitantes del pueblo, algunos antiguos compañeros de trabajo de mi abuelo que murmuraban anécdotas forzadas, ninguna lágrima verdadera fue derramada, solo formalidades que se cumplieron con eficiencia fría. Mi padre permaneció estoico, cumpliendo las obligaciones sociales con la dignidad de un hombre que hace lo que debe hacer, no lo que desea, su rostro una máscara de control que ocultaba el torbellino interior. Yo observé todo con un distanciamiento curioso, como si asistiera a una obra de teatro de la que no formaba parte, disociada de la realidad para no quebrarme. Cuando el ataúd simple bajó a la tierra en el pequeño cementerio de la comunidad, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, sentí un peso enorme dejar mis hombros, como si junto con aquel cuerpo estuvieran enterrando los últimos meses de terror que había vivido, un entierro no solo de un hombre, sino de la oscuridad que había traído. La noche después del entierro, cuando finalmente volvimos a casa y mis hermanos se durmieron exhaustos, mi padre me llamó a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde días antes la tragedia había ocurrido. El suelo había sido fregado hasta no quedar ningún vestigio de sangre, pero ambos sabíamos lo que había sucedido allí, un fantasma invisible entre nosotros. «María», comenzó con voz baja para no despertar a los niños, «nunca te pregunté directamente y no voy a preguntarte ahora, no quiero que cargues con ese peso más de lo que ya has hecho». Sus ojos tan parecidos a los míos estaban humedecidos por lágrimas contenidas, la primera verdadera demostración de emoción que veía en él desde el incidente.
Solo quiero que sepas que si hice lo que hice fue porque un padre protege a sus hijos siempre, no importa contra quién o contra qué, es el juramento silencioso que hacemos al traerlos al mundo. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Era la primera vez que realmente conversábamos desde la muerte de mi madre, un momento de conexión cruda. Lo importante es que ahora estamos a salvo, los dos hicimos lo que era necesario hacer, respondí sorprendiéndolo a él y a mí misma con la firmeza en mi voz, una madurez forjada en el fuego. Me miró con una mezcla de sorpresa y admiración, como si me estuviera viendo de verdad por primera vez. Eres fuerte como tu madre, dijo finalmente, una pequeña sonrisa triste apareciendo en su rostro cansado. Ella estaría orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo. En ese momento, sentados a la mesa de la cocina bajo la luz tenue de la lámpara, algo nuevo se formó entre nosotros, un pacto silencioso, un entendimiento mutuo que trascendía palabras. Y por primera vez en casi un año, dormí sin miedo, sin pesadillas, sin la sombra del monstruo que habitaba bajo el mismo techo. Lo que no sabía entonces era que algunos secretos, incluso cuando son enterrados profundamente en la tierra fría, tienen maneras de resurgir años después, transformados por el tiempo pero no menos poderosos, y que aunque aquel capítulo sombrío hubiera llegado a su fin, aún había un largo camino de cicatrización por delante. Un camino que llevaría décadas y me pondría a prueba de maneras que jamás podría haber previsto en aquella noche de relativo alivio y paz recién descubierta, un camino donde la fe y la resiliencia se convertirían en mis aliados más fieles. La vida tiene un modo extraño de seguir adelante incluso cuando parece imposible, como un río que encuentra su curso alrededor de las rocas. Y después del entierro de mi abuelo nuestra casa gradualmente dejó de ser un lugar de miedo para convertirse nuevamente en un hogar, no de inmediato ni completamente. Ciertas sombras persisten por mucho tiempo pegadas a las paredes como manchas que ningún jabón puede quitar, manchas que se desvanecen pero nunca desaparecen del todo. El verano de 1958 llegó con su fuerza típica, trayendo días abrasadores que agrietaban la tierra seca y noches sofocantes que hacían el sueño casi imposible, el calor pegajoso que se adhería a la piel como una segunda capa, pero a pesar del calor implacable, algo dentro de mí comenzaba a descongelarse lentamente. Como si un invierno interior finalmente se diera lugar a una primavera vacilante, brotes verdes de esperanza empujando a través del suelo endurecido. Mi padre, aunque nunca más discutimos directamente lo que ocurrió aquella noche fatídica, comenzó a reconstruir nuestra familia con una determinación silenciosa que admiro hasta hoy, una determinación que se manifestaba en pequeños actos cotidianos que hablaban de su amor profundo. Asumió no solo el rol de proveedor, saliendo al campo con renovado vigor, sino que intentó a su manera torpe de hombre de campo llenar también el vacío dejado por mi madre. Sus manos callosas acostumbradas al áspero trabajo del campo ahora intentaban gestos delicados. Trenzar el cabello de Sofía por la mañana con dedos inexpertos pero pacientes. Revisando los cuadernos de Pedro después de la escuela para corregir errores con una pluma prestada. A veces incluso haciendo un pan dulce sin pelos. Domingos siguiendo la receta amarillenta que mi madre guardaba en la lata de galletas, quemándolo un poco pero ofreciéndolo con una sonrisa orgullosa. Tu papá se está volviendo una ama de casa, bromeaban los vecinos cuando descubrían que había aprendido a hacer tortillas o a remendar ropa con puntadas desiguales. Él solo sonreía sin vergüenza. Mis hijos lo necesitan así que aprendo. No hay vergüenza en ello, respondía simplemente. Como si fuera lo más natural del mundo, aunque en 1958 en el interior de Jalisco era casi revolucionario que un viudo asumiera tales tareas, rompiendo moldes invisibles de lo que un hombre debía ser. En cuanto a mí, aunque seguía ayudando en las tareas domésticas con una eficiencia nacida de la necesidad, mi padre insistió en que volviera a la escuela. Tu madre quería que estudiaras. Decía siempre que yo intentaba argumentar que sería más útil en casa. Y yo también lo quiero. La educación es la llave que abre puertas que el campo nunca podrá. El regreso a la escuela rural, un solo salón donde alumnos de varias edades estudiaban juntos bajo la tutela de la maestra Rosario, una mujer de voz firme y ojos bondadosos, fue al mismo tiempo un alivio y un nuevo tipo de desafío. Alivio por estar algunas horas lejos de casa, entre personas que no sabían, que nunca sabrían lo que había ocurrido entre aquellas paredes de adobe que ahora se sentían como una cárcel abandonada. Desafío porque a los 11 años yo cargaba experiencias que me separaban irremediablemente de los otros niños,
una madurez forzada que me hacía sentir como una extraña en mi propio mundo. María vive en el mundo de la luna, comentaba la maestra Rosario en las reuniones con mi padre. Tiene potencial, aprende rápido pero parece siempre distante, como si parte de ella estuviera en otro lugar, perdida en pensamientos profundos. Ella tenía razón, claro, parte de mí estaba siempre en guardia, siempre vigilante. El trauma me había enseñado a nunca bajar completamente la guardia, a siempre buscar rutas de escape en mi mente, a desconfiar de sonrisas fáciles y gentilezas inexplicables que podrían ocultar intenciones oscuras. Por la noche, las pesadillas continuaban aunque con menos frecuencia. Despertaba gritando, el cuerpo cubierto de sudor frío, imágenes terribles aún vívidas tras los párpados, fragmentos de manos y sombras que me perseguían. En los peores momentos, era mi padre quien venía, se sentaba en el borde de la cama y esperaba pacientemente hasta que mi respiración se normalizara, su presencia un bálsamo silencioso. «Todo está bien, María», susurraba en la oscuridad, «solo fue un mal sueño, nadie va a hacerte daño nunca más, lo prometo». Él nunca preguntaba con qué soñaba, no era necesario, ambos sabíamos, un conocimiento compartido que nos unía en silencio. A principios de 1960, cuando yo tenía 13 años, la vida nos jugó otra carta, una que cambiaría nuevamente el curso de nuestras vidas con una mezcla de incertidumbre y oportunidad. Doña Rosa, aquella tía lejana de mi padre que a veces nos visitaba con su presencia reconfortante, quedó viuda de su segundo marido, sin hijos y sola en la casa grande del pueblo. Propuso algo que al principio pareció un sueño lejano. «Juan», dijo un domingo después de la comida mientras tomábamos chocolate caliente en el patio, el vapor subiendo en espirales aromáticas, «he pensado mucho en esto. ¿Por qué no vienes a vivir conmigo a Pátzcuaro? La casa es demasiado grande para mí sola, y los niños tendrían acceso a mejores escuelas, a un futuro más amplio que estos campos». Mi padre dudó, pasándose la mano por la barbilla mal afeitada, sus ojos reflejando el conflicto interno. «No sé, Rosa, esta tierra es todo lo que tengo, fue de mi padre y del padre de él antes, es nuestra herencia». «Nadie habló de venderla», respondió pragmáticamente, su voz firme como la de quien ha pensado cada detalle. «Contrata a alguien para que la cuide, ven los fines de semana, piensa en los niños, Juan, ¿qué futuro tienen aquí? María ya está casi señorita, necesita una educación adecuada si no quiere terminar como sirvienta en la casa de alguien, merecen más». Aquello tocó profundamente a mi padre. Si había algo que deseaba ardientemente era que sus hijos tuvieran oportunidades que él y mi madre nunca tuvieron, un legado de progreso en lugar de estancamiento. La decisión no se tomó aquel día, pero la semilla estaba plantada. En los meses siguientes la idea creció, fue discutida innumerables veces a la mesa de la cena, sopesando ventajas y desventajas con debates que se extendían hasta la noche. Pedro y Sofía estaban entusiasmados con la perspectiva de vivir en la ciudad grande, que en realidad no pasaba de ser un pueblo un poco mayor con aproximadamente 5.000 habitantes. Imaginando aventuras en calles empedradas y mercados bulliciosos. Yo tenía sentimientos encontrados. Por un lado, la idea de dejar aquella casa donde tanto sufrimiento había ocurrido era tentadora, un escape de los recuerdos que acechaban en cada rincón. Por otro, a pesar de todo, era el único hogar que conocía. Cada esquina, cada árbol del patio, cada piedra del camino hasta el arroyo contenía recuerdos, algunos dolorosos sí, pero otros preciosos de tiempos más felices cuando mamá aún estaba viva, su risa ecoando en el aire. En julio de 1960, en medio del invierno riguroso que traía vientos helados y lluvias torrenciales, hicimos la mudanza. No llevamos mucho. Algo de ropa doblada con cuidado, objetos personales como el rosario de mamá y un retrato descolorido de la familia, las fotografías de la familia que capturaban momentos congelados en el tiempo, el juego de losa que había sido de mi madre con sus bordes astillados por el uso, el resto quedó atrás junto con una parte de nosotros mismos, un adiós silencioso a la vida anterior. La casa de Doña Rosa en Pátzcuaro era realmente grande para los estándares locales. 2 pisos con 4 habitaciones amplias, sala separada del comedor con muebles de madera tallada, una cocina espaciosa con fogón de leña y otro de gas, una modernidad que nos impresionó enormemente, e incluso un baño interior con agua corriente. Lujo que nunca habíamos experimentado, el agua fluyendo del grifo como magia.
Cada niño tendrá su propia habitación, anunció doña Rosa para deleite de Pedro y Sofía, que siempre habían compartido espacios reducidos, saltando de alegría ante la promesa de privacidad. La adaptación a la nueva vida no fue sencilla. Mi padre, acostumbrado al trabajo físico en el campo, ahora tenía un empleo en una tienda local, atendiendo el mostrador, haciendo entregas con una bicicleta prestada. Sus manos, antes callosas por la azada, ahora manejaban libretas y calculaban cuentas. En las primeras semanas volvía a casa con una mirada perdida, como si no supiera exactamente quién era en esta nueva realidad, un hombre desplazado de su elemento. En cuanto a mí, fui matriculada en el colegio Nuestra Señora de la Salud, administrado por monjas con hábitos negros y reglas estrictas. Era un ambiente completamente diferente de la escuelita rural. Salones separados por grado, varias maestras con voces autoritarias, materias específicas como matemáticas y historia que abrían ventanas al mundo, uniformes impecables de falda plisada y blusa blanca almidonada. El primer día, mirando a aquellas decenas de niñas con sus corbatas ajustadas, sentí un miedo que no experimentaba desde los tiempos sombríos en nuestra antigua casa, un miedo a no encajar, a ser la outsider. Te acostumbrarás, aseguró doña Rosa ajustando mi corbata azul marino por tercera vez. Es una de las mejores escuelas de la región, un diploma de aquí abre puertas que ni imaginas. No dije nada, pero dudaba que algún día me acostumbraría a pertenecer a ese mundo. Las otras niñas venían de familias establecidas en la ciudad, hijas del comerciante, del farmacéutico, del notario, incluso del alcalde. Yo era la niña del campo con acento marcado y modales rústicos, usando un uniforme de segunda mano que doña Rosa había conseguido con una conocida. Los primeros meses fueron de un aislamiento casi total. Me sentaba siempre al fondo del salón, hablaba solo cuando las monjas me preguntaban directamente. Evitaba el recreo, quedándome en la biblioteca con el pretexto de estudiar. No era solo timidez, era una barrera protectora que había erigido a mi alrededor, un muro invisible que mantenía al mundo a una distancia segura, protegiéndome de posibles heridas. ACA. Suelo fértil, descubrí en los libros un refugio, un mundo alternativo donde podía escapar de las complicaciones de la realidad, páginas que me transportaban a lugares lejanos y tiempos pasados. La hermana Clara, profesora de español, una monja de ojos amables y voz suave, fue la primera en notar mi talento para la escritura y la lectura. Tienes un don, me dijo una tarde después de leer una redacción que había escrito sobre el lugar de donde venía. Yo había descrito los campos ondulantes de nuestra propiedad, el arroyo de aguas claras que murmuraba secretos, los agaves que explotaban en color al final del invierno con una viveza que la sorprendió. Deberías considerar ser maestra. Algún día podrías inspirar a otros como tú has sido inspirada. Fue la primera vez que alguien sugirió que yo podría ser más que una ama de casa, más que una continuación del destino de mi madre. La idea se plantó como una semilla frágil en terreno poco fértil, pero que contra todas las probabilidades comenzó a germinar, regada por la curiosidad y el deseo de ser algo más. En casa, nuestra nueva dinámica familiar también encontraba su propio ritmo. Doña Rosa, aunque enérgica y a veces excesivamente práctica, tenía un corazón generoso, nos trataba como si fuéramos sus propios hijos, con una mezcla peculiar de disciplina y cariño que para mi sorpresa funcionaba bien. Una muchacha de tu edad necesita aprender más que estudiar, decía, enseñándome a hacer crochet en las noches de invierno, los hilos entretejándose como vidas entrelazadas. Necesitas saber administrar una casa, coser un botón, hacer un pastel que no parezca un ladrillo. Pero también necesitas saber matemáticas para no ser engañada en las cuentas y leer buenos libros para tener tema y opinión propia, añadía. Era una visión de feminidad que quedaba a medio camino entre lo tradicional y lo progresista para la época. Especialmente en el interior de Jalisco a principios de los años 60, doña Rosa no era revolucionaria, no defendía abiertamente que las mujeres tuvieran carreras en vez de familias. Pero creía firmemente que una mujer instruida tomaba mejores decisiones en la vida, una lección que se grabó en mí como un mantra. Mi padre, por su parte, parecía rejuvenecer lentamente. El peso que cargaba en los hombros desde la muerte de mi madre, agravado por el incidente con mi abuelo, comenzaba a disminuir. Empezó a sonreír más, a contar historias durante la cena sobre su juventud en los campos, a jugar con Sofía lanzándola al aire con risas compartidas, a ayudar a Pedro con los estudios bajo la luz de la lámpara.
Ocasionalmente los sábados por la noche incluso iba al cine con algunos compañeros de la tienda. Una socialización que jamás habría considerado en nuestra vida anterior, un signo de que la vida se abría de nuevo. Fue en una de esas noches de sábado cuando yo tenía 15 años que doña Rosa y yo tuvimos la conversación que cambiaría mi comprensión sobre lo que había ocurrido en nuestra antigua casa, un momento de vulnerabilidad que abrió puertas cerradas. Estábamos solo nosotras dos en casa. Mi padre había salido con Pedro para ver una película en la única sala de cine del pueblo. Sofía estaba en una fiesta de cumpleaños de una compañerita de escuela. Doña Rosa hacía crochet mientras yo leía un libro que la hermana Clara me había prestado, un tomo de cuentos que me transportaba lejos. María, dijo súbitamente rompiendo el silencio confortable que se había establecido entre nosotras, dejando el crochet a un lado y mirándome directamente. Hay algo que he querido preguntarte desde hace mucho tiempo, algo que me ha rondado como un fantasma. Levanté los ojos del libro, notando la seriedad inusual en su tono, un nudo formándose en mi estómago. ¿Qué pasa, tía?, pregunté, mi voz cautelosa. ¿Qué pasó realmente con tu abuelo? La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. En todos esos años absolutamente nadie había preguntado eso directamente. Era un tema silenciosamente prohibido, un fantasma que flotaba en nuestra familia pero nunca era nombrado, un tabú que manteníamos por supervivencia. Dudé, sintiendo la garganta repentinamente seca. Se resbaló y golpeó la cabeza en el fogón. Fue un accidente. Repetí las palabras ensayadas como un mantra. Doña Rosa siguió mirándome, sus ojos penetrantes como si pudieran leer a través de mis defensas. María, dijo finalmente su voz más suave. Te estoy preguntando porque necesito saber si estoy en lo cierto sobre lo que sospeché durante tanto tiempo. No estoy juzgando a nadie, solo quiero entender, ayudar si puedo. ¿Entender qué? Pregunté a la defensiva aunque sabía exactamente de qué hablaba, el corazón acelerándose. Empecé a sospechar cuando los visitaba. Continuó ignorando mi pregunta, su voz calmada pero firme. Veía cómo te encogías cuando él se acercaba, como tus ojos tan parecidos a los de tu madre habían perdido esa luz de niña. No era solo luto, era algo más, algo que reconocí porque... Hizo una pausa, respirando profundamente como si reuniera coraje. Porque pasé por algo parecido cuando tenía tu edad, un secreto que cargué sola por años. Aquella confesión inesperada rompió algo dentro de mí, lágrimas que había contenido por años comenzaron a rodar silenciosamente por mi rostro, un dique quebrado. Nadie iba a creerme, susurré finalmente, la voz quebrada. Él era respetado, yo era solo una niña, una nada. Yo te habría creído, respondió simplemente, su mano extendiéndose para tomar la mía. Por eso me acerqué tanto a ustedes después de que tu madre falleció. Veía las señales pero no tenía certeza, no podía intervenir sin pruebas. ¿Y entonces? Y entonces papá lo descubrió. Completé, las palabras saliendo ahora como un torrente que no podía ser contenido, un río desbordado de dolor acumulado. Él vio al abuelo intentando y ellos pelearon y el abuelo cayó y... No pude terminar. Doña Rosa se levantó de su sillón y vino a sentarse a mi lado en el sofá, envolviéndome en un abrazo que era al mismo tiempo protector y comprensivo. Por primera vez desde que todo ocurriera me permití llorar de verdad, no los sollozos silenciosos contra la almohada por la noche, sino un llanto abierto, visceral que sacudía todo mi cuerpo, liberando años de veneno acumulado. Tu padre hizo lo que tenía que hacer, dijo cuando finalmente me calmé, secándome las lágrimas con un pañuelo bordado. Cualquier padre que se precie habría hecho lo mismo, fue un acto de amor puro. ¿Cómo supo? Pregunté secándome las lágrimas con el dorso de las manos, la curiosidad mezclada con el alivio. Cuando vives lo suficiente, ciertas cosas se vuelven evidentes, respondió enigmáticamente, luego con un suspiro añadió, y tu padre me lo contó poco después de que se mudaran aquí, necesitaba desahogarse con alguien y decidió confiar en mí, llevábamos el secreto como una carga compartida. Permanecí en silencio, asimilando esa información, así que mi padre había hablado del asunto, solo que no conmigo, una revelación que dolía pero entendía. ¿Por qué me cuenta esto ahora?, pregunté finalmente. Doña Rosa tomó mis manos entre las suyas, sus ojos encontrándose con los míos con una intensidad poco común. ¿Por qué has cargado este peso demasiado tiempo, María? Lo has llevado en silencio creyendo que debías proteger a tu padre.
a tus hermanos, incluso a mí, pero secretos así enferman el alma, consumen a la persona por dentro como óxido en el hierro, créeme. Lo sé por experiencia propia. Hizo una pausa, como si decidiera hasta dónde debía llegar. Lo que pasó en aquella casa no fue tu culpa ni fue culpa de tu padre, la única persona culpable ya pagó por lo que hizo, y ahora es hora de que empieces a liberarte de ese peso para poder realmente vivir, para florecer como mereces.